político o social. Y estas personas cada vez van cayendo más y más, se van acercando a una situación de pobreza. Entonces, yo les pregunto, ¿qué porcentaje creen ustedes de los grupos familiares en Honduras tienen un ingreso de 2 salarios mínimos promedio mensualmente? Ojo, pensando, tomando en consideración que previo a la pandemia el salario mínimo promedio era de 8,900. Entonces, si lo multiplicamos por 2, esto sería 17,800. ¿Qué porcentaje de los grupos familiares en Honduras, según usted, simplemente le digo, deme su opinión, qué porcentaje de grupos familiares en Honduras, el tamaño del grupo familiar promedio, de acuerdo al INE, y creo que, vamos a ver, de acuerdo al INE, sí, creo que aquí lo tengo. Entonces, perdón, el tamaño del grupo familiar, de acuerdo al INE, es de 4,7 miembros por grupo familiar. ¿Ok? Entonces, los grupos familiares, de acuerdo a los datos del INE, son de 4,7, es decir, 5 miembros. ¿Ok? El salario mínimo promedio prepandemia era de 8,900. Esto por 2 sería 17,800 lempiras para 5 personas. ¿Qué porcentaje de grupos familiares opina usted? Eso es su opinión. Ganaban 17,800 lempiras o más para todas sus necesidades. Tenían eso como recursos para todas las necesidades. 2 o 3 personas que nos digan lo que se les ocurra. 10%. 10%, María, gracias. ¿Quién da más o quién da menos? ¿20%? 20%, Verónica, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? 15%. 15%. Muy bien. Mauricio, creo que no logramos escuchar. Sigue como un 15%. Ok, muy bien. Entonces volvemos acá y les cuento. Únicamente el 3%. El 3%. 17,800 lempiras o más. Solo el 3% de la población. Eso significa que el 97% de la población vive con menos, de los grupos familiares viven con menos. Ahora, yo entiendo lo de la idea de clase media, clase alta, clase baja, muy bien. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero 24 de ustedes me dijeron que son clase media. Y 6 de ustedes me dijeron que son clase baja. Eso es lo que, como se perciben. Ahora, su grupo familiar, le puedo garantizar, yo de verdad que meto las manos al fuego. Su grupo familiar seguro está en ese 3%. Y las personas que pertenecen al 3% superior, digo, para poder darse el lujo de no estar trabajando y al mismo tiempo más bien estar estudiando, porque en nuestro contexto esto es un lujo, y esto es que alguien trabaja por ustedes y en cierto aspecto les aporta, en su grupo familiar tienen los recursos suficientes como para darse y pensar en aquello de la pirámide de Maslow y ya las necesidades básicas están satisfechas, y entonces puedo pensar en trascendencia, en realización personal. Y entonces, y alguien que ya estudió un pregrado y que está en estudios de posgrado. Entonces yo digo, ustedes están dentro de eso. ¿Y cómo alguien que es parte del 3% superior
sería clase media. O como alguien que es parte del 3% superior sería clase baja. Ya vamos a ver más datos. Ya vamos a ver más datos porque no se acaba ahí. Entonces, para que repiensen esa situación, yo sí comprendo, en otros contextos, nosotros teníamos esa cosa de clase baja o clase media, posiblemente en otros contextos. Pero aquí en Honduras, en la realidad estadística, nosotros no somos clase baja. Media. Y entonces, y todavía pensamos, los jóvenes que no estudian ni trabajan, están en los hogares más pobres. Mire, fíjese en este análisis. Los nini son los que están en azul. Pensando entre hombres y mujeres, el 44% de las mujeres son nini y apenas el 11% de los hombres son nini. Pero si vemos entre el área urbana y el área rural, lo urbano solo tiene un 24% de nini y lo rural tiene 30%. Y si pensamos en los quintiles, o sea, 20% inferior, el segundo 20%, el tercer 20%, los que podría decirse quizás serán clase media, si acaso, el tercer 20% y el último, los que están mejor. Entonces, hay más nini entre los que son más pobres. Los que son matriculados en escuela están en rojo, los que están en escuela estudiando y trabajando, muchos de ustedes están en esta categoría, y están aquí, ¿ver? En el quintil superior, estudian y trabajan. O personas que solo están empleadas. Algunos de ustedes, pocos, de acuerdo a lo que me dijeron ayer, están solamente estudiando. Entonces, ustedes están en una de estas dos categorías, pero no están en esta. Y son las personas más pobres, las vulneradas en esa situación. Las mujeres más pobres tienen más probabilidades de no estar estudiando ni trabajando. Y las del primer quintil y miren las del último quintil. ¿Al que pertenecemos ustedes y al que pertenecemos? Luego, el gasto público, un porcentaje importante del gasto público se asigna al 60% superior. Y miren que hay, por ejemplo, en el quintil superior, una alta inversión en cuestión de becas. Yo no sé si ustedes reconocen, pero esta maestría, igual que yo estudié una maestría en la Universidad Autónoma, son muy baratas. ¿Cotizaron ustedes maestrías en las universidades privadas? ¿Tienen precios? ¿Me pueden decir alguno? ¿Mensualidades? Bueno, como yo soy Perdón, Rina. sí, como yo soy egresada de Ceutec, Unitec, a cada rato me mandaban al correo, ¿verdad? Y me daban descuento. Generalmente cuesta 8,000 mensual. Con el descuento saldría 5,800. Excelente. Así ¿Cuánto pagan ustedes en esta maestría? Acá estamos pagando 3,800 mensual. Ok, muy bien. Vanessa, ¿usted qué información y qué datos tiene? Ok, estaba sacando en United recursos humanos y con el descuento me salía 5,400. Solo cursé el primer periodo porque aparte de eso, el uso de laboratorios y algunas cuestiones hay que pagarlas aparte, entonces es un poco oneroso, bastante caro. Ajá. Johanna. En la UTH, parece que la maestría de recursos humanos cuesta 3,000 mensual. 3,000. Con 24 cuotas. 24 cuotas. O sea que le sale a 75,000 más o menos, lempiras por ahí. Bueno, entonces, estas maestrías tienen una subvención, aunque ustedes no lo sepan, ustedes son becarios. Tienen subvención estatal. Y con los impuestos, con el dinero del pueblo, ustedes pues reciben una beca. Todos los estudiantes de pregrado
muchos no se dan cuenta, pero reciben una beca anual de alrededor de 55,000 lempiras, porque ellos no pagan los costos que representa el funcionamiento de la universidad. Entonces, ahora, ¿quiénes acceden a los estudios universitarios? Un segmento bien pequeño, ¿verdad? Bien pequeño de la población, mucho más pequeño de lo que usted se imagina. Entonces, igual para lo extraño aquí es que tenemos, pensando en el quintil superior, ¿cómo es posible que haya un 3.7% del quintil superior, del 20% de personas que mejor están, que reciban bono 10,000? Eso me suena a cochinada, ¿verdad? Me suena a corrupción. Y alimentación escolar, porque hay personas del quintil superior que reciben alimentación escolar. Si son personas que están bien. ¿Mm? ¿Y por qué personas que son parte del quintil superior reciben un bono, un subsidio de energía? Entonces, esta es una beneficios y situaciones y privilegios que no deberían darse. En estudios yo lo entiendo. Ahora, bien, incluso hay zonas que son pobres entre los pobres, ya se conoce, y obviamente Intibucá, Lempira, que son parte de un conflicto ahorita en las elecciones que están por... Y que fueron parte del conflicto también de las elecciones que se robaron en 2017, donde supuestamente surgieron los votos rurales. Y entonces hablamos de una espiral ascendente de la pobreza que se transmite generacionalmente. La educación en Honduras no contribuye a detener el círculo perverso de la pobreza. Suele suceder que las personas estudian más bien y de repente no reciben una remuneración conforme y no hay políticas para que las personas reciban una remuneración de acuerdo a eso. Antes se decía que la educación era como un salvavidas para los grupos familiares, para los individuos, para no seguirse hundiendo, pero ahora no se habla de un salvavidas, sino de un paracaídas, que de todos modos la gente sí le sirve para mejorar la situación, pero de todos modos su situación socioeconómica se va deteriorando gradualmente. Y las personas que piensan que son clase media es casi como esto, somos clase media, pero en la situación socioeconómica internacional, pues, Honduras no es la excepción, hay personas que pasan de clase baja a pobreza y a pobreza extrema. Y lo irónico de esta caricatura es, bien, ahora les explico qué va a pasar con ustedes que se consideran clase media, pero que ya les dije yo, pues no son tan clase media, ¿verdad? Tenemos una acumulación económica voraz de parte de unos pocos, unos muy pocos que lo tienen todo y muchos que no tienen nada. Y hay una movilización y de repente la clase media se va estrechando, se va reduciendo y cada vez más personas van cayendo en clase pobre. Entonces hay una clase alta, una clase media que está en equilibrio, muy poca, y una clase baja que está luchando día a día para no caer en el abismo. Todos sabemos que, y recuerdan sus clases de estadística, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, recuerdan la curva normal, y recuerden que el 68% de la población se encuentra dentro de la normalidad. De ahí tenemos una desviación estándar por debajo de la norma, una desviación estándar por encima de la norma, una segunda desviación estándar por encima de la norma, una segunda desviación estándar por debajo de la norma y una tercera desviación estándar por encima de la norma, que es apenas el 0.13%, y una tercera desviación estándar por debajo de la norma. Son muy pocos. Ahora, si usted, con los ingresos de su familia, pues usted no está en el promedio, porque si el 70% o el 80%, según esos datos de la población hondureña, es pobre, tenemos el 68 más 13, entonces esta gente, usted no es clase media, porque para mí el clase media es el que tiene lo mismo que tiene la mayoría. Pero usted está con ingresos de más de 17,800, pertenece al 3% superior de la población. Entonces,
vuelvo y les pregunto, ¿usted es clase media en Honduras? Estadísticamente, ¿en Honduras? ¿Sí o no? Piénselo. Si, vaya, como si solo hubiese 100 habitantes. Entonces, esto sería una distribución económica igualitaria del temido socialismo, donde todos tenemos por igual. No, que no venga el socialismo, nos van a quitar las casas, nos van a quitar a los niños y se los van a comer. Esto es el temido socialismo. ¿Mira usted problema en que todos tengamos igual? Ok, bien, puede ser. No sé. Esta es la distribución que el 95% de la población señala como ideal. Así. Que hay unos pocos que tienen bastante y un grupo pequeño que tiene poco. Luego tenemos esto es lo que cree la gente que en realidad sucede. Que hay unos ricos, un grupo que tiene bastante y un grupo pequeño que tiene muy poco. Ahora, si se contrasta el ideal con lo que la gente cree que sucede, entonces vemos que hay un contraste fuerte. Pero lo que realmente sucede es esto. Un gran grupo de la población que no tiene nada. Y tenemos a un pequeño grupo de la población que tiene mucho. Es más, tanto que ni siquiera cabe en la imagen. Hay que recortarlo y después darles una casilla aparte para ajustar lo que tienen estas personas que son del 1% superior. Y estas personas tienen más riqueza que algunas veces el 80% de la población o el 40% del país. Una hiperacumulación de riqueza. Y entonces a esto le decimos una gráfica de palo de golf, en donde esto es plano de repente y de repente en los que están más arriba es que hay una gran acumulación. Luego, en la situación de empleo, el problema no es el desempleo en Honduras, el problema es el subempleo a nivel nacional, que hay un 56 o un 60% para 2019 de personas que vivían en situaciones de subempleo. Y hablamos, una empleada doméstica. Son esclavos modernos, prácticamente. Una empleada doméstica que trabajan lo que estábamos hablando del trabajo doméstico, 80, 100 horas semanales, y que ganan menos del salario mínimo. Y 6 de cada 10 hondureños trabajando se encuentran subempleados, es decir, que trabajan más de 36 horas y ganan menos del salario mínimo. Estas son condiciones precarias y no tienen beneficios. Entonces, tenemos que pensar en la tasa de subempleo visible y la tasa de subempleo invisible. Entonces, si lo sumamos, tenemos cerca del 60%. Un montón de personas. Dígame. Disculpa que le interrumpa, pero es que una compañera quiere entrar porque se salió de la clase. Se llama Sandra Agustín. Sí, va. A ver, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sandra. Dígale que ya me dieron acceso, gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Excelente. Entonces, volvemos sobre eso y pensando en la situación de su empleo. O sea, piensen ustedes. Imagínense ustedes trabajando 40 horas o 50 horas semanales y ganando menos del salario mínimo. Podrían vivir, podrían estudiar esta maestría, darse el lujo de estudiar esta maestría si estuvieran en esa condición. Sería bien difícil. Y pensamos en el desempleo abierto y el subempleo invisible. Y según las edades y según los estratos podemos ver a personas que según su condición o su actividad, personas que solo estudian o que solo trabajan. Hay muchas situaciones de inequidad. En Honduras, además, una buena parte del PIB viene de remesas. Imagínense, nosotros dependemos de vender esclavos. Personas que van a hacer trabajos que otras personas no quieren hacer, a limpiar traseros, a cuidar ancianos, a cuidar niños.
y en condiciones de subempleo, o sea, no tienen seguridad social en España, en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, y pues muy poco de los ingresos de los hogares, menos de la mitad, viene de un salario de un empleo formal. Hay un montón de personas que son cuentapropistas y que están en situaciones de subempleo que ellos mismos se la dan o en otras condiciones. Entonces, además hay poco acceso al crédito. Los menos calificados trabajan mayormente en agricultura y las personas que tienen educación superior se dedican al mundo de los servicios, a bienes raíces, finanzas y a otros rubros. Entonces, hay que analizar el mercado laboral y hay que analizar también las condiciones de la mujer. ¿Cuál es la tasa global de fecundidad por hogar según el quintil? O sea, otra vez vuelvo, el quintil es el 20% más pobre, el 20% que le sigue, el 20% de los de medio, el 20% entre el 60 y 80 y el 20% entre el 80 y 100. Entonces, ¿qué cantidad de hijos tienen o la relación que hubo entre 2005-2006 y 2011-2012? Entonces, 2005-2006 lo miran en azul y 2011-2012 lo miran en rojo. Y entonces son los más pobres quienes más hijos tienen. ¡Ay, qué brutos que son! Son pobres y no pueden mantener los hijos y tienen más hijos. ¿Pero cómo? Sin educación, ¿cómo? Y sin acceso. ¿Cuánto cuesta un preservativo? Si estas personas que son las más pobres, y esa es una necesidad básica. ¡Ay, cómo son así! ¿Y por qué siguen teniendo relaciones sexuales si no le pueden pagar un preservativo? ¿Cuánto cuesta un preservativo? Me pueden decir en una farmacia. Una caja de preservativos. ¿Cuánto andará? Por 100 lempiras, 80 lempiras. Pues estos del quintil inferior no pueden pagarse una caja de preservativos. Si consideramos que son personas del quintil inferior, no pueden pagarse una caja de preservativos o otro medio de anticoncepción. Y a veces ni saben que se regalan en algunos lados. No tienen la educación ni la sensibilización. Nadie puede dar lo que no tiene. Mauricio. Incluso decía en uno de los videos que nos puso usted sobre aquí Honduras que, si mal no recuerdo, un 64% de las mujeres nunca habían recibido educación sexual en su vida. Entonces, obviamente, pues es muy difícil que controlen esa situación. Es virtualmente imposible. Es virtualmente imposible. Y se les culpa por la situación en la que están por ser pobres. Y esa pobreza se replica y se transmite generacionalmente y se incrementa generacionalmente. Y entre ustedes, me pregunto, ¿cuántas pertenecen a grupos familiares que tienen, bueno, yo es como que fuera pobre en realidad, porque nosotros somos 5 hermanos. Yo es como que fuera pobre. Bueno, si les cuento parte de la historia, nosotros vivimos en cerca de 14 viviendas antes de tener la vivienda definitiva donde yo me crié en el Distrito Central, en Comayagüela, en Los Robles. Somos 5 hermanos. Pero yo viví, por ejemplo, en la Cuarta Avenida de Comayagüela, viví en La Soto, en la Torocagua, en Los Profesores, en la Linton, en Buenos Aires. Alquilábamos porque pasábamos moviendo mucho porque no había condiciones adecuadas entre mi padre y mi madre, que eran estudiantes, y se amachinaron y empezaron a tener hijos. Y en un tiempo vivimos, yo no sé si ustedes recuerdan, y si se ubican, si vienen del Seguro Social de la Granja, los que conocen Tegucigalpa, a ver, creo que todos, no sé, del Seguro Social de la Granja hacia la primera avenida de Comayagüela, pasando por el Boulevard Comunidad Económica Europea. Ustedes, ahora hay un puente ahí y luego está un puente que le lleva directamente a la primera avenida. Y ahí hay otro puente que viene del Parque del Soldado hacia el Boulevard Comunidad Económica Europea. Pues debajo de las canchas del obelisco, las canchas de básquet del obelisco, antes habían unas casas a la orilla del río.
y debajo del puente y abajo y bueno, mi familia vivió ahí. Nosotros vivimos y muchas veces mi hermano mayor y yo soy el segundo, pues mi mamá y mi papá no tenían cómo mantenernos ni dónde pagar para estar todos juntos y me dejaban a mi hermano mayor y a mí con amigos, con parientes, semanas o meses para poder salir adelante. Ya después el estudio sirvió bastante. Mi madre estudió pues en la Escuela Superior del Profesorado y mi padre estudió economía en la Universidad Autónoma, después hizo abogado y pues sí hubo una movilidad ascendente en el caso de ellos y en la generación de ellos en particular. No es tan fácil ahora. Ese momento era un boom económico que en general había una situación de bienestar, el INVA y un montón de situaciones y políticas que actualmente no se tienen tan fácilmente. Y pues generacionalmente mi abuela no estudió, mi abuela materna no estudió, no, pero ella le gustaba, era muy curiosa y ella aprendió a leer y escribir y cualquier libro que se le pasaba enfrente lo leía. Pero ella no tuvo educación, fue madre soltera, madre de mi abuela materna. Mi abuelo paterno creo que solo estudió primer grado, mi abuela paterna no estudió en la escuela, mi abuelo materno no reconoció a mi madre, ni aportó ni nada, era un hombre que tenía buenos recursos, pero ni aportó ni nada. Y generacionalmente podría decir yo, pues estamos bien, hubo cambio y avance de los 5 hijos, tenemos estudios de posgrado, licenciatura, posgrado, y todos pues con empleo. Somos 4 varones y una mujer, todos con empleo formal y encima con ingresos y con maestrías en el extranjero, e incluso el más chiquito, ese del que les hablé ayer, creo, o hoy, no sé, más temprano, pues estudió una maestría hace un par de años en Oxford, que en ese momento Oxford estaba y sigue tiene añales de estar en el top 5 de universidades a nivel mundial. Entonces, ha habido una situación de movilidad, pero es muy raro que familias de estratos elevados tengan, socioeconómica y culturalmente, tengan muchos hijos. Entonces, lo común es que hayan pocos hijos y que la tasa de fertilidad sea menor. Y aquí lo que sucede es que Honduras compite anualmente por tener la mayor tasa de fecundidad específica en adolescentes entre 15 y 19 años. Honduras tiene el primer lugar. Año con año se pelea. Honduras está entre el primero, segundo, tercer lugar con distintos países, imagínense. Y es eso, pero es que no hay que enseñarles a las niñas y a las adolescentes que ya están sosteniendo relaciones sexuales, porque eso es fomentar. ¿Pero por qué? Si ya lo hacen, entonces ¿por qué no más bien darles una educación sexual para que sepan y se protejan de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados? Y según el quintil, la edad en la que se amachinan, por así decirlo, es más temprana. Las niñas más pobres se amachinan más temprano y las que tienen mayor nivel educativo se amachinan en promedio más tarde. Igual, hay muchos datos de elementos de desigualdad, de género, de mujeres y de hombres. Las mujeres y los jóvenes tienen menos probabilidades de ser parte de la fuerza laboral. Aquí pueden ver, esto es lo masculino, esto en rojo es el total y esto es lo femenino. Y cuando se es joven es bien difícil acceder a la fuerza laboral, y cuando se es mujer, en general la situación es de menor participación en la tasa laboral. Y hay una brecha, y hay personas que quieren negar esa brecha salarial entre hombres y mujeres. En azul pueden ver los promedios, y según el nivel educativo, personas con hombres y mujeres con mismo nivel educativo se le paga más al hombre que a la mujer en promedio. Incluso con primaria o secundaria o con educación superior todavía más bien tiende a crecer.
Y hay grupos pequeños, los grupos y etnias que pues están marginados, y el promedio de escolaridad está todavía por debajo del promedio nacional, que es 5º grado, imagínense. Y igual la mujer tiene situaciones de acceso educativo todavía menor. Y las personas que tienen mayor educación, pues tienen mejores oportunidades. El resultado de un estudio que se hizo en la UNA, el resultado del modelo muestra que un hondureño con un nivel de educación primaria completa percibe 14.4% más de ingresos que alguien que no tiene ningún nivel educativo. Si la persona cuenta con educación media completa, recibe el 74% más. Y si tiene un nivel educativo superior, el 108% más. Esto es un estudio, pero hay estudios que reflejan más, muchas más veces, en realidad, dependiendo del nivel educativo. Honduras está baja en cuestiones de cuánto contamos con un nivel avanzado en las pruebas estandarizadas internacionales en 7º, 8º, 9º grado. ¿Cuántas personas tenemos o qué porcentaje de estudiantes tenemos en nivel avanzado en lectura o en matemáticas? Miren, solo un 4% en lectura, ninguno en matemáticas en 7º grado. Un 6% apenas en lectura, ninguno avanzado en matemáticas en 8º grado, y solo un 6% en 9º grado en lectura, ninguno en matemáticas. Entonces, tenemos situaciones de problemas educativos serios, y resulta que encima, esto es un tema amplio de discusión, pero los hogares con mayores ingresos optan por educación preescolar, primaria y secundaria privada. Y resulta que en realidad esa es una ilusión, como que la educación privada es de mejor calidad, y no, en realidad no es así. En el Distrito Central yo desarrollé una investigación que solo hay 11 centros educativos que tienen un buen nivel educativo, y hay cerca de 25 centros educativos públicos que tienen el mismo nivel educativo que esos centros privados. Lo que pasa es que es difícil el acceso. Pero si se van geográficamente, pero son obscenamente caros. O sea, yo trabajé en un par de esos centros. Yo trabajé en este centro del Opus Dei, en Aldebarán, y también trabajé en Discovery, el centro educativo más caro a nivel nacional, más que el Zamorano incluso, por distintos factores. Pero la gente, o sea, por pagar eso, cree que es educación de mejor calidad, y hay centros educativos extraordinarios. Los centros públicos técnicos son muy buenos. La Escuela Nacional de Música también es muy buena. La Escuela Japón, la Escuela Centroamérica, son escuelas públicas que usted no paga y tiene la misma calidad educativa que la americana, y de hecho, comparado incluso con pruebas estandarizadas, que todas esas escuelas privadas. No me quiero detener mucho ahí. Entonces, hay muchos beneficios. Según otro estudio, las personas que tienen estudios a nivel superior tienen un 301% más de ingresos que las personas que no tienen estudios. O sea, triplica las posibilidades de ingreso. Eso, hay muchísimos estudios que comparan esa situación según el nivel. La mitad de la juventud hondureña se encuentra fuera del sistema educativo, y Honduras pues no ha logrado erradicar el analfabetismo. No ha logrado erradicar el analfabetismo, que era una meta mundial, global, les cuento, hace 50 años. Eso lo logró Cuba. Eso lo logró Venezuela, en buena medida. Países declarados libres de analfabetismo. Y pues en Honduras y Guatemala se enfrenta a un reto extraordinario, que tienen muchas lenguas nativas. Aquí no tenemos tantas lenguas nativas como en Guatemala, y es bien difícil lograr el proceso de alfabetización. Y entonces en Honduras el 10 y el 14% de los jóvenes no saben leer ni escribir. Y miren, y a nosotros nos decían para el golpe de Estado 2009, vamos a quedar como Cuba, vos. Vamos a quedar como Venezuela. Puchica, ojalá. Ojalá. Y bueno, miren, o sea, ya esto es porque estos países dejaron de medir eso, porque ya no es un problema. Y al fondo estamos nosotros con el 85% de la población
únicamente mayor de 16 años que sabe leer y escribir. Hay muchísimas situaciones de inequidad en procesos educativos, más en la condición de pandemia ahora. Pues no se puede dar esa situación. Yo les hablaba de que antes la educación era un salvavidas, ahora es más bien un paracaídas. Entonces se necesitan una serie de políticas en situaciones de violencia, corrupción y otros indicadores. Y hay corrupción, problemas de corrupción, como de acuerdo a la percepción, que es muy grave. Hay baja confianza en el gobierno y hay una serie de problemas de Estado de Derecho, de calidad reguladora del Estado, la estabilidad política es baja, la efectividad gubernamental, bajo control de la corrupción y hay baja rendición de cuentas incluso. Y hay una serie de fenómenos. En realidad esto es un tema muy amplio que hay que considerar los fenómenos. En contraposición, vea, esto es bien interesante, que Honduras está entre los dos países, o sea, está en el top, bueno, el top 3 de los países y es el segundo lugar, con mayor número de millonarios en un total de riquezas de más de 30,000 millones en el área centroamericana. Y eso que no se puede registrar adecuadamente porque quienes hacen la investigación no pueden, señor Blake Schmidt, por ejemplo, dice que no hay transparencia respecto a los millones que tienen y a dónde los tienen las personas. Personas multimillonarias en Honduras. ¿Y qué se está haciendo, de acuerdo al FOSDE, con los recursos en Honduras? Pues resulta que ahora se han multiplicado, o sea, extraordinariamente la cantidad de empresas de seguridad. ¿Por qué eso? Y lo que se está invirtiendo estatalmente se ha incrementado de una forma extraordinaria entre 2007 y 2017 en inversión en revólveres y pistolas, en bombas, en armas de guerra. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Contra quién está el Estado de Honduras en guerra? Si nosotros oficialmente no estamos en guerra con nadie. O sea, el gobierno de Honduras y el Estado de Honduras está en guerra contra su propio pueblo. Y se está haciendo lo que se llama ilusionismo presupuestario, en lo cual el presupuesto general se incrementa, pero hay cosas que proporcionalmente bajan, como el presupuesto año con año de educación, el presupuesto de salud y el presupuesto de seguridad año con año de defensa y de servicio de deudas son los que van incrementando. Y entonces usted, entre peor nos va, o sea, más brutos tenemos que ser y más enfermos tenemos que estar. Esto a través de los años proporcionalmente, mire cómo ha ido cayendo el porcentaje que representa el presupuesto general, el presupuesto de salud, igual como el presupuesto de educación, que en 2010 estaba en 18%, y en el presupuesto general para educación, y en 2019 en el 11%. Entonces, bueno, hay mucho más, muchísimo más. Esto, pues, es un tema demasiado amplio. Yo les quisiera decir que analicen y no se dejen llevar por cualquier tipo de información que ustedes reciben, sobre todo la que reciben en noticieros, en radio noticieros, en telenoticieros, en periódicos. Son instituciones que son instituciones tarifadas, que reciben tarifa de organismos, de empresas, para determinar cómo y sesgar la opinión pública para generar ideología y generar percepción en favor del sistema, que es un sistema inequitativo, a favor de los hombres o a favor de las clases dominantes o a favor del centro y en contra de la periferia, en contra de los pobres. Tienen que ustedes criticar, analizar y no dejarse llevar. Mucho cuidado con la información que ustedes reciben de prensa. Yo que continuamente estoy hablando con periodistas y veo que a veces los periodistas ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están informando, qué es lo que están replicando.
y muchos de ellos reciben salarios. Yo particularmente, que cuando estuve haciendo una consultoría para un organismo internacional, me di cuenta de que tenían empleada a esta muchacha que es como subalterna de Renato Álvarez, pero jamás iba. Era como al mismo tiempo, ¿cómo es que trabaja en televisión y trabaja aquí a tiempo completo? Recibía 30,000 empiras de salario mensual, con todos los beneficios de parte de ese organismo internacional. Y era relaciones públicas, su cargo, pero ella no estaba ni hacía nada. Simplemente gestionaba cuestiones de como estos me pagan el impuesto de guerra, es como los mareros, estos me pagan el impuesto de guerra, entonces gestionaba y hacía lobby para que no hubiese noticias en contra del organismo y que hubiese en todo caso noticias a favor, las noticias que le interesaban al organismo internacional que se promovieran. Pero ese era todo su trabajo y a veces en todo el mes no hacía nada. Y solo era como gestión de crisis, por así decirlo. Cuando salían a relucir actos de corrupción, que de hecho, pues hubo, yo me enteré de muchos. Y de hecho participé en una denuncia internacional de uno por lo que terminaron pues descabezando a las dos personas más altas de esa organización. Entonces, tiene que pensar, tiene que analizar, tiene que ser muy crítica o muy crítico usted en relación a lo que usted piensa. Porque qué interesante que 24 de ustedes dijeron que son clase media y 6 dijeron que son clase baja. Ahora, ¿saben ustedes qué porcentaje de la población hondureña accede, como ustedes, a estudios de posgrado? Si se van a la base de datos del INE, es el 0.17% de la población. 0.17%. Vuelvo y les pregunto de nuevo. ¿Son clase media ustedes? Pues esto es aberrante en realidad. Si nosotros estudiáramos en Alemania, posiblemente seríamos clase media. Posiblemente. Pero aquí no. Somos privilegiados. Ustedes, yo creo que sería muy raro alguno de los grupos familiares a los que ustedes pertenecen que ganen menos de 17,800. Es más, posiblemente ese es el salario que usted aporta al grupo familiar, pero está el de su papá o el de su pareja o el de... Y hay 3 personas que trabajan. Y si suma todos los ingresos, entre todos ganan 40, 70, más de 100,000 empiras en su grupo familiar. Entonces ustedes son parte de una élite privilegiada. Obviamente ustedes no son Sicafi, Cafati, Bendec, Facusé, Corrales, Álvarez. Ustedes no están ahí. Porque si no estarían ustedes en Oxford, en Stanford, en Yale, en Cornell, en Harvard, en Caltech, en distintas universidades a nivel global y no estudiando un posgrado en una. Como los niños que se graduaban de Discovery y iban a estudiar, no a la UNA, iban a estudiar a alguna universidad internacional. Pero, ojo, ustedes no son clase media, aunque así lo piensen. Pero lo que pasa es que la situación de Honduras es una situación aberrante, con mucha pobreza, con mucha injusticia y con mucha inequidad. Y la verdad es que nosotros, estando tan alto, estamos no sé, como dice mi hermano, el que estudió en Oxford, nosotros estamos a una insuficiencia renal de caer en pobreza. Estamos bien. Pero teniendo una familia que tiene a una persona que padece de insuficiencia renal, pierden a esa persona como alguien que puede ir a trabajar, ya no puede trabajar. Día de por medio se tiene que ir a estar haciendo hemodiálisis. ¿Cómo va a ir a trabajar? Y quedan agotados, no pueden trabajar. Y encima hay que mandar a alguien más de la familia que les vaya a acompañar.
Imagínense el efecto sobre la economía familiar. Solo para dar un caso. Entonces, pues, eso para que se lo piensen y pensando en que las condiciones materiales son un determinismo también para los sistemas, pero para la dinámica psicosocial. Y en Honduras hay muchísima injusticia, muchísima injusticia. Entonces, ahora, hay entidades que generan información y que son serias en relación a la gestión y generación de información. Yo le diría, en términos generales, televisión, hay que tener cuidado. En términos generales, yo para nada que le creo a Rodrigo Arevalo, ni el Padre Nuestro, ni nada. Ni el nombre le creo. Ni a Renato Álvarez. Y no digamos periódicos o prensa, ellos generan la ideología y generan condiciones que replican las condiciones de bienestar y los privilegios que ellos tienen. Entonces, precisamente, y sobre eso vamos a desarrollar un trabajo. Vamos a analizar instituciones y documentos producidos por instituciones que generan información buena, información fiable. O sea, unos más, otros menos, pero entidades que son bastante buenas en relación al análisis de la realidad nacional, no ninguna de estas periodísticas. Entonces, se los voy a compartir ahora. Es entidades que yo considero, de acuerdo a mi experiencia, mi formación, si es que sirve para algo, y a mi análisis, y el análisis de algunos colegas y de otras personas con las que he interactuado, en cuanto a, pues, generación de datos con relación a Honduras, a nuestra realidad, datos objetivos. Pues uno es el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, en Progreso y Oro, de los jesuitas. Extraordinario el trabajo de reflexión y análisis que hace el ERIC. Otro es el FOSDE, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, que está ahí en la Alameda, enfrente de la Cooperativa Belga y Funerales San Miguel Arcángel. Generan mucha investigación y muchos datos con relación, no en opiniones, porque la mayoría de lo que nos dan a nivel periodístico son opiniones, y opiniones algunas veces que son tarifadas. Aquí con cierto escepticismo de mi parte también, algunas veces, ojo, yo tengo mis escepticismos en relación al UTPAS, pero bueno, algo, sobre todo el Observatorio Nacional de la Violencia, pues genera información. Y el diario digital Contracorriente, que recientemente estaban fundando una base de datos sobre desclasificación de información que es pública. Interesante también. El Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Las chonas, como les dicen, y la gente se ríe como que fuera chiste. Las chonas. Extraordinario movimiento. Centro de Estudios de la Mujer, CEMACHE. O el Centro de Derechos de la Mujer, CDM. Libre, el Comité de Libre Expresión. Hoy PRODEN. Hoy PRODEN. Pues también es una entidad que genera información. También la Vía Campesina. Esta Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia, el UDIMUF. Somos muchas para la libertad y vida de las mujeres también. El COFADE, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. El Centro de Desarrollo Humano.
Y OCDE, el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras. Y obviamente el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Lideraba Berta Cáceres cuando fue asesinada. Esas para mí son organizaciones que son pues válidas. Tengo mi escepticismo en particular en medio al CESPAN, porque a veces me parece que, no sé, de acuerdo a mi percepción subjetiva, señalan cosas obvias. No es que sean malos en el sentido de sesgar la opinión pública en favor de los intereses dominantes. Ahora, hay organizaciones que para mí definitivamente no son buenas, sino que más bien repiten o reiteran esas situaciones del discurso popular a favor de los que están. ASJ, para mí, esto es subjetivo, de verdad, y lo comparto con muchos otros analistas y especialistas. De hecho, en un foro, recientemente estábamos hablando de entidades que más bien, o sea, no sirven, hasta nocivas son. El ASJ, Asociación por una Sociedad Más Justa, Fundación Democracia Sin Fronteras, el CODE, la APJ, el Consejo Nacional Anticorrupción, que lideró por muchos años el pastor Osvaldo Canales, o sea, sin ningún resultado, Transformemos Honduras, Jóvenes contra la Violencia, para mencionar algunos. Entonces, vamos a desarrollar una actividad en la que, pues, a ver, necesito ver. Bueno, de acuerdo al listado de estudiantes de la clase, pues ustedes son 38 personas. 38 personas. Entonces, la actividad va a ser una actividad que, pues, yo lo que espero es que se entretengan, que aprendan, que se diviertan, y van a buscar una de estas organizaciones y van a hacer una reseña de un documento emitido por alguna de estas organizaciones en grupos, y van a hacer una reseña, una video reseña, tanto de historia del organismo, que hace, cuáles son sus principios, que buscan, que procuran, por un lado, y por el otro, van a analizar algún documento emitido en cuestiones de realidad psicosocial, económica, política de Honduras por cualquiera de estas entidades. Yo particularmente les dejaría con la responsabilidad de, bueno, si analizamos, vamos a ver, si analizamos las que estoy proponiendo, solo sería, y estas son las posibilidades, no les doy otras. Aquí yo ejerzo e impongo yo en buena medida mi criterio. Y si vemos estos, contando, Eric, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 organizaciones. Y entonces vamos a formar grupos por afinidad de 3 personas. Y pues nos sobrarían organizaciones, obviamente vamos a dejar, dada la experiencia que tiene Ernesto, entonces lo vamos a dejar con su organización, y un par de personas ahí que se le agreguen y eligen una reseña que tiene 2 elementos. Bueno, las reseñas típicamente tienen 3 elementos. Por un lado, pero esto es una video reseña la que van a generar. Por un lado es quién es la entidad
o el individuo que genera el documento, y van a hablar de historia, de producción, de lucha, lo que sea, identidad, valores. Luego, sobre el documento, de qué habla el documento emitido. Esto es una síntesis. Y finalmente, su opinión. Usted vierte su opinión en relación a... Saida, tenemos activo el micrófono. Gracias. En relación a ese documento que analizamos. Van a elegir a su gusto una organización y un documento. Pero, ojo, no vamos a repetir organizaciones. Los equipos no van a repetir organizaciones. Tenemos más organizaciones de las que vamos a cubrir y vamos a enfocarnos. Entonces se van a formar los grupos y el primero que pida va a ser así por orden de edad. El primero que pida una organización, entonces van a ser los que se van a quedar con ellas. Les voy a compartir, hoy solo estuvieron 34 según el listado de asistencia, nos dice Rolando. Entonces, Leda, ¿con quién trabajaría? Necesitamos grupos de 3. Entonces, en realidad en clases presenciales me ha tocado más fácil, y como les quiero dejar la libertad de que sea por afinidad, para quienes ya se conocen, los que no, pues tienen que ASJ no. ASJ de los que considero yo particularmente que son prohibitivos. Dígame, Rolando. ¿Ya tienen grupos? Sí, si usted gusta, estoy escuchando eso. Si usted gusta, lo que puede hacer es asigne usted una organización a cada grupo y que ellos a su correo electrónico le envíen el listado del grupo conformado para que usted ya lo tenga y sepa con cuáles van a trabajar, porque si no van a repetir instituciones y va a ser complicado. Me parece muy bien. ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Le voy a mandar esta presentación con estas instituciones, con las que sí. Okay. Y solo, ojo, solo esas instituciones. Sí. Nada de otras instituciones posibles. Para que me envíen el listado a mi correo, y que además de enviarme el listado de los 3 miembros, me envíen una que sea posible. Yo les voy a responder si alguien ya lo tomó, llegó antes que ustedes, entonces le voy a decir, elija otra, me quedan tales y tales. Entonces, eso por un lado. Entonces es una video reseña, 3 elementos. Historia de la institución, la identidad y todo de la institución. 2, el documento que van a buscar y descargar. Y 3, su opinión particular sobre eso. La idea es que participe. Perdón que interrumpa en el Licenciado. Que usted debería hacer los grupos. Que tampoco es una mala idea. Sí. El listado usted los toma y simplemente los asigna, me los manda a mí por WhatsApp y yo se los comparto a ellos y asigna a la institución. Creo que es un poco más. Ok. Sí, licenciado, perdón, yo estoy de acuerdo, eso es lo que quería proponerle, que si sería, no sé cuántos tenemos la oportunidad de conocernos, pero creo que en mayoría no nos conocemos y sería difícil ponernos de acuerdo. Hagamos grupos de 3 y elegir esta organización y usted mismo en la organización nos asigna. Me parece. Creo que sería más fácil. Entonces solo vamos a quedar a los que ya por alguna razón ya se conocen y ya están de acuerdo como lo que nos están poniendo en el chat. Ernesto, María José y Leda con COIPRODEN. Y como les había dicho, pues Ernesto trabaja en COIPRODEN, entonces pues creo que nos puede brindar más información. La idea es que ustedes se compartan este video, que lo generen. El video lo van a subir a YouTube, a sus cuentas de YouTube, y lo van a compartir el link dentro de sus chats, y a mí me lo mandan se los voy a pedir que me lo manden ahí al correo, pero también mándenmelo por WhatsApp, 9970-9405. Ese es mi teléfono.
Master, ¿puede compartir la lista de nuevo, por favor? Master, solo una consultita, Master, antes de que comience, disculpe. ¿Usted cree que nos pueda, no sé, dar los lineamientos así como más claritos escritos para que no, claro no que estemos sí. ahí después? Ah, no, pero dijo otra cosa. Ah, no, pero era lo mismo, sino que así como por escrito ya queda y pues, Claro que sí. yo los anoté pues, pero yo sugiero, no sé qué le parece a usted. Y la otra es, decía usted que había que compartirlo por YouTube a la cuenta de cada uno de nosotros o con una sola. No, que suban el video a YouTube, el video que van a producir a la cuenta de uno solo del grupo. Y que de ahí me compartan el vínculo de YouTube, porque es mucho más fácil que descargar de Drive y algunas veces pide permisos y pide accesos que algunas veces no son accesibles y hay que responder, mire, no me da permiso de descargarlo. Por el peso, ¿ah? Sí, o por el peso. Entonces, que sea un video que se sube a YouTube en la cuenta de uno de los tres del grupo. Y aquí les estoy poniendo también, yo les voy a compartir esa descripción, una.edu.hn, mi correo electrónico institucional y mi correo electrónico yo ahorita les voy a compartir en el grupo el WhatsApp de Lee Warren para que ustedes le escriban. Entonces, aquí en el grupo. Yo también las direcciones de correo se las voy a facilitar por ahí también al grupo. Excelente, mil gracias, Rolando. Entonces, Licenciado, dígame. ¿cuánto más o menos de duración? ¿Tiene algún límite del video? ¿En la duración del video? Veamos, digamos que no más de 10 minutos, y 10 minutos ya es bastante. Y yo diría que entre 3 y 10 minutos. 3 minutos creo que es poco, ¿verdad? Para hablar de una entidad, hablar de un documento y plantear su opinión. Típicamente les cuento que lo que se habla por minuto anda alrededor de 100 palabras para que sea relativamente entretenido, porque si es muy lento la gente pierde la conexión y si es muy rápido la gente no puede entenderlo. Entonces alrededor de 100 palabras por minuto, entonces tienen que tener un guión y bueno, yo diría oscilen alrededor de 5 minutos. El tiempo no quisiera poner una restricción demasiado fuerte, pero yo creo que un buen target es de 5 minutos como para hablar sustancialmente de algo. Nada más quiero verificar aquí a quienes sí han formado grupos. Vamos a ver, solo permítanme porque miro que han escrito bastante en... el libro revisa, explicarles un poco que para hacer el video ustedes tienen que generar un guión. Ese sería el primer paso, luego de hacer la investigación propia de toda la información que ustedes van a reseñar. Con ese guión, ustedes se guían para poder enmarcarse dentro de los 5 minutos bajo los cuales tienen que realizar este video. Obviamente son 5 minutos y no es que 5 minutos exactos, sino que ustedes pueden tomar la libertad de un minutito bajo, pero no menos de 5 minutos, para que lo sepan, y tampoco sea un video de 20 minutos, porque les va a costar mucho subirlo, pero para que tengan esta cuestión clara. A ver, tengo una duda aquí, Alejandra y Cristian. ¿Quién quedan? Alejandra y Cristian tienen a un... Nos hace falta uno, Lee. Ok, Alejandra y Cristian. Y... ¿quién sería Mujeres por la Paz? ¿Qué dice Gabriela? ¿Con quién más? Ana Hernández, la licenciada Gabriela Chavarría y Vilcia. A ver, entonces lo voy a anotar acá, para no, disculpen. Ok. Igual yo se los voy a facilitar porque los están mandando al grupo de WhatsApp también. Entonces yo se los reenvío nada más, para que usted los tenga un poquito más a mano y no esté apuntando ahorita. Si gusta. Ah, bien, eso mismo lo están enviando allá. Ok, muy bien. Master.
Para que corrija, Master, yo no estoy en ningún grupo, porque ahí se han equivocado en el nombre. En COIPRODEC está Ernesto, María José y Leana. Sí, en Mujeres por la Paz está Exacto, Master. Ana Gabriela, disculpas ahí. Ana, Gabriel y Dilcia. Y en el COPIN está Gretel Portillo, Ibedo Ceguera y faltaría una persona. Entonces, por favor, completen esa información, mándenla al grupo de WhatsApp y yo se la voy a reenviar al máster. Pero yo insisto en que mejor el máster haga los grupos, porque, o sea, bueno, pero no sé si ya los tiene. Yo voy a formar grupos de aquellas personas que no se conformen ellas. Yo voy a formarlo me agregan la lista porque yo no conozco a nadie. Ok. Igual, por favor. Igual yo no sí, no me voy a complicar con eso. Por favor, máster. Sí, está bien. Yo voy a formar los grupos de aquellas personas que, o sea, porque por preferencia ya se conocen y entonces les resulta más fácil trabajar así. Licenciado, máster, ¿Cuándo estarían ya los grupos? Eso es lo que tenemos que... Los grupos tendrían que estar hoy. Eso lo vamos a trabajar ahorita. Ahorita yo lo voy a trabajar. Los que hacen falta, usted los termina y nos manda a las... Así es. Los grupos van a estar hoy, ahorita de hecho, ya con lo que yo termine de ver. Ahora, ¿cuándo ponemos esto para entregar? Yo les voy a enviar la presentación con los elementos básicos de la idea de esta video reseña. Una consultita. Aquí donde usted dijo la opinión en relación a una organización o documento, en esa parte tendrían que ir las 3 opiniones de los que conformamos el grupo o solo una sola. O una sola, perdón. La idea es que trabajen en grupo, que entre los 3, que los 3 revisen el documento y que generen una sola conclusión. Una sola opinión. Exacto. Una sola opinión, perdón. Ok, gracias. Y el video, la idea, el video que se escuche voz, eso se lo voy a poner en la descripción, ahí en la presentación, con estas instituciones, también les voy a mandar ahí en la misma presentación los criterios. Que sea voz, no esos videos de lectura, de que uno tiene que ir leyendo. Eso es todo lo que les pide. Si se pueden ver ustedes o no, bueno, pueden trabajar con imágenes como ustedes quieran. Y alrededor de 5 minutos, no más de 10, idealmente. Y son estos 3 elementos. Las reseñas que también son parte de los artículos científicos publicados en las revistas especializadas. Las revistas científicas especializadas tienen capítulos de libro, ensayos académicos, reseñas y artículos científicos empíricos. Y entonces, las reseñas son análisis del trabajo de otros. O sea, una crítica del trabajo de otros. Pero primero digo, ¿quién escribió eso? Y hablo de los estudios, de la formación, de la historia, o hablo de la institución. Luego hablo del documento. ¿Qué dice el documento? Digo yo lo que dice el documento. No digo yo lo que yo opino sobre el documento, porque al final digo yo lo que yo opino sobre el documento. ¿Ok? Entonces son esos 3 elementos. Y bueno, eso, y ya son las 4:01. Según entiendo, me dijo Rolando, pues las 4 es nuestra hora y ahorita voy a trabajar en eso para quedar con los grupos y yo formar el resto de grupos y asignarles. Entonces, en lo que vamos a quedar es que a los grupos que yo formo, yo les asigno institución para que sean los grupos que yo formo, yo les asigno institución y los que ya se conformaron y que ya pidieron una institución, pues se quedan con eso.
Y a los demás yo los conformo al grupo y les asigno a alguna institución. Bien, me llega Verónica, gracias. Antes de Bien. finalizar, Eso. leo los grupos que están para que ya se los envíe. Coiproden con Ernesto, María José y Leana. Mujeres por la Paz con Ana, Gabriela y Dilcia. Copín con Gretel Portillo, Quevedo Ceguera, y falta una persona, no sé quién se va a agregar. Y Visitación Padilla, Cristian Hernández, Johanna Velázquez y Alejandra Maldonado. Son los que yo pude identificar que están. Si hace falta uno, me notifican. Hay dos Anas ahí. Entonces, si podemos ponerles el apellido para que no nos confundamos. Creo que solo hay una. Creo que solo soy Ana Hernández, ya no hay otra. Lo que pasa es que creo que se me fue ahí el nombre. Sí. Ok. Ah, es que yo escuché en los primeros dos grupos, escuché dos veces Ana. No sé. Leana. Ah, Leana. Ok. Buenas tardes. El Buenas. grupo del COPIN ya estamos completos, ya estamos tres, ya están en el grupo de WhatsApp. Ok, denme un segundito. A Miriam Vanessa Mondragón se les agregó, ¿verdad? Correcto. Ok, yo ahorita le agrego. Deme un segundo. Y a nosotros nos mencionó, nosotros tomamos lo de la Shona. Sí, pero es que no lo han mandado al grupo de WhatsApp y esos son los que yo estoy tomando. Aquí en el chat hay un solo relajo. Entonces, mándenlo al Las grupo de Shonas, WhatsApp para que yo se lo pueda reenviar directamente al máster, por favor. Y el resto, pues, que lo va a agregar. Sí, porque nosotros mandamos por el chat de la clase, al que ahorita No, pero mándalo al de WhatsApp. Porque es que así se lo reenvío de un solo al máster. Para tener más orden. Ok. Entonces la clase ya puede terminar para que se conformen los grupos en WhatsApp. ¿Ya? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, quedan servidos. Muchísimas gracias, Master Warren, por el tiempo, por la información, por el conocimiento. Sepan que él es una persona muy accesible, pero por favor no me lo estén llamando a las 12 de la noche. Aunque él les va a contestar, sinceramente, porque ya he tenido la experiencia de trabajar con él. Pero sepan que es alguien que pueden aprovechar y que es una gran fuente de consulta y de investigación, para que lo tengan claro. Sin más, les agradezco mucho por el tiempo. Espero que tengan un feliz resto de fin de semana y que cualquier cosa, pues utilicen los canales de comunicación, que es el grupo de WhatsApp, o me escriben a mí a mi WhatsApp privado y yo con gusto les ayudo. Saludos a todos. Gracias, Rick Rolando. Hasta la vista, baby. Gracias. Gracias, Master. Pórtense bien, que mucho les cuesta y para nada les sirve. Ahí lo invito Gracias, si nos Master portamos Warren. mal. Igual. Gracias. Un gustazo. Nos vemos. Gracias, Master. Saludos. Un gustazo, Gracias. Rina. Un abrazo, cheque. Un gusto, Alejandra. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos, Máster. Entonces usted enviaría posteriormente la rúbrica de... Sí, va a ir la rúbrica en la misma presentación con que ahí, solo para que les quede a ustedes, todas las entidades que pueden consultar respecto a información, para que les sirva. Perfecto. Ahí va a ir la descripción. Muchas gracias, Máster. Un gusto, Gretel. Bien, bueno, ahorita me pongo a trabajar en eso entonces, Rolando. Listo, yo voy a estar pendiente de cualquier cosa que ocupe. Igual, te lo mandé, pero no de mi WhatsApp personal, sino del WhatsApp de la maestría. No, chequele. Vaya. Nos vemos. Bye.